Y bueno, ya nada más, retomando para cerrar el tema constitucional, abogados, pues cerramos justo con esta forma de creación de jurisprudencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo mencionábamos, también los colegiados de circuito y en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entendamos como jurisprudencia las resoluciones emitidas por los tribunales de la más alta jerarquía para la resolución de casos concretos, ¿no? Cuando todas aquellas cuestiones que no contempla la norma jurídica, pues bueno, utilizamos la jurisprudencia. Y tenemos una particularidad bien interesante, abogados. Nosotros, al momento de hacer una demanda, un escrito inicial de demanda o la contestación de una demanda, nosotros podemos fundamentar no solo con ley, podemos fundamentar con tratados internacionales, podemos fundamentar con doctrina, o sea, con libros, y podemos fundamentar con jurisprudencia. Y es bien bonito porque pones criterios jurisprudenciales para argumentar una violación de algún derecho o para solicitar algo, lo que le quieras pedir a la autoridad en el caso de un asunto familiar, para pedir una pensión, para solicitar una convivencia. Ahí puedes fundamentar con la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, por ejemplo. ¿Saben? El mundo jurídico es vasto y tenemos muchas fuentes de derecho y tenemos mucha legislación que podemos utilizar, mucha doctrina y claro está, mucha jurisprudencia elaborada por el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, damos por terminada la parte constitucional y vamos a la parte civil. Vamos a darle continuidad a la parte civil. Y solo para retomar, nada más como para volvernos a encarrerar, por decirlo de alguna manera, abogada, la clasificación de las leyes según leyes federales y tenemos leyes locales, ¿ok? Las leyes tienen validez en todo el territorio nacional, desde el norte hasta el sur, ¿ok? Entonces, a eso se le denominan leyes federales, a todas aquellas leyes de carácter nacional que en Puebla o que en Ciudad legislación. Tenemos leyes locales y las leyes locales son aquellas que son promulgadas por el órgano legislativo de una provincia o estado y tienen validez solo en este territorio. ¿Y qué nos quiere decir eso, abogados? Bueno, básicamente que las leyes, por ejemplo, Código Familiar para el Estado de Hidalgo, Código Familiar para el Estado de Puebla, Código Familiar para el de Chiapas, Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, y así sucesivamente. Cada entidad federativa, a eso se le llaman leyes locales, las leyes del trabajo. Su mismo nombre nos está diciendo, es aplicable en toda la República Mexicana las mismas disposiciones. Tenemos la ley de amparo. La ley de amparo también es una ley de carácter federal. Federal, de la misma manera, el Código Civil Federal también aplica en toda la República Mexicana. La ley de títulos y operaciones de crédito es federal. La ley de la delincuencia organizada es federal. La ley antisecuestro es federal, aplica en toda la República Mexicana. Hablamos del Código Civil del Estado de Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Veracruz, solamente en el Estado. Entonces, es la diferencia. Leyes federales y leyes locales. Esta es una clasificación de las leyes según su ámbito de aplicación. ¿Ok, abogados? Bueno, otra de las clasificaciones que tenemos en el tema de las leyes, pues es que las leyes, para su función, por decirlo de alguna manera, para su aplicación, pues tienen características específicas. Y ojo, ¿cuáles son las características que tienen las leyes? De primera instancia, una de las características de las leyes es que son obligatorias. ¿Qué quiere decir? Cuando una ley es obligatoria, quiere decir que éstas deben de ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en el territorio en el que rijan estas leyes. Incluso cuando el no conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y esto es bien interesante, abogados,
porque si bien es cierto que cada entidad federativa tiene su propia legislación, también es cierto que al lugar al que fueres, haz lo que vieres. O sea, yo puedo ser de Hidalgo, pero puedo ir a viajar a Chiapas y yo me voy a sujetar a las leyes chiapanecas. Eso es lo que nos habla, de eso nos habla la obligatoriedad. Y yéndonos a una escala más alta, ¿qué sucede si de repente un extranjero viene al Estado mexicano? Pues obviamente tendrá que sujetarse a la normatividad mexicana. Sí, en tu pueblo es otra cosa, pero aquí estás en un territorio nacional. Ojo, ¿han oído hablar de Ámsterdam? Una de las características que tiene Ámsterdam es que hay lugares, restaurantes, cafés, en donde se consumen drogas, porque están permitidas, ¿no? En el Estado mexicano no es así. Entonces, ¿qué pasa si de repente viaja un alemán para acá, ¿no? De Ámsterdam específicamente, y quiere prender un porro una cafetería? Empezando porque hay cafeterías que ni siquiera te permiten fumar, empezando por ahí, ¿no? Y ahora imagínate prender un cigarro, eh, recreativo. Pues obviamente se va a sancionar esa persona. ¿Por qué? Porque las disposiciones legales en el Estado mexicano dicen o disponen que no puedes hacer eso. A eso se refiere la obligatoriedad, ¿no? A atender a las disposiciones legales en el lugar en el que te encuentres. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra de las características de la norma jurídica es que son impersonales. Eso quiere decir que son creadas para ser aplicadas a un grupo indeterminado de sujetos y no a una sola persona. ¿Qué quiere decir? Que estas leyes son creadas para la sociedad en general, no para Juanito Pérez en particular o para Juanita Morales, no, para toda una sociedad. Por eso dice que son impersonales. ¿Ok, abogados? Perfecto. Vamos con las siguientes características de la norma jurídica. Y bueno, tenemos que son abstractas, quiere decir que se aplican en todos los casos, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados. O sea, eh, el caso es que la norma jurídica es abstracta porque se aplica a casos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Toda aquella persona que se apodere de una cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, está cometiendo el delito de robo, aquí y en China. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, no estamos hablando de que va, va, este, va a aplicarse a un solo caso. No, a varios casos en concreto. Si una persona, no importa si aquí en Guadalajara, no importa, si toma algo que no le pertenece sin autorización es robo, aquí y en Chile. A eso se refiere con que la ley es abstracta, ¿ok? Permanentes, ¿a qué se refiere con permanentes? Son formuladas con carácter indefinido y permanente. Solo dejan de tener vigencia cuando son subrogadas, abrogadas o derogadas a partir de leyes posteriores. ¿A qué se refiere? Cuando se hace el proceso legislativo del cual hablábamos ya en sesiones pasadas y lo que mencionábamos hace un momento, cuando se crea una norma jurídica, ojo, tiene fecha de inicio de vigencia. ¿Qué quiere decir? Hoy se publica la ley y la misma ley dice, entra en vigencia el 20 de agosto. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que esa ley nuevecita que va saliendo va a ser vigente hasta el 20 de agosto. Eso ya lo entendemos. Ahí inicia su vigencia. La pregunta del $1.000.000 es, ¿cuándo deja de ser vigente? Cuando se emite una ley, se emite con fecha de inicio de vigencia, no de finalidad, o no de fin, perdón, de vigencia. No viene como fecha de caducidad, ¿saben? ¿Cuándo se da cuándo termina la vigencia? Cuando se abroga, se deroga,
¿saben? Cuando se cambia por otra ley. Por eso una de las características de la norma jurídica es que es permanente. ¿Por qué? Porque la ley va a subsistir hasta que entre una nueva ley que modifique o elimine a esa ley que se está iniciando. ¿Ok? Si tienen alguna duda, abogados, háganmela saber, por favor, oportunamente para que no tengan problema en su examen o que tengan dudas. Por favor, abogados. Y bueno, otra de las características es que la ley es irretroactiva. Regulan hechos que se desarrollan luego de su sanción, por lo que no rigen sobre conductas anteriores a su aparición. Y esto parece no entenderse, pero es muy fácil. Como bien mencionábamos hace un momento, las leyes tienen una vigencia. ¿Cuándo entran y cuándo empiezan a ser vigentes? ¿Ok? Eh, ¿Qué pasa, abogados, si en el Estado mexicano, en México, de repente a una persona le imponen la pena de muerte? De primera instancia, ¿se podrá sancionar con la pena de muerte? No, porque la pena de muerte fue abolida creo que en los 50. Sí en algún momento está contemplada, pero ya no está contemplada, no es vigente, ¿ok? Hasta ahí todo bien, creo. Bueno, ¿qué pasa, abogados, si de repente a Juan Pérez lo detienen por el delito de secuestro? ¿Ok? Y lo detienen hoy, 17 de agosto de 2024. ¿Ok? Hoy lo detienen porque él cometió el delito a principios de agosto de 2024. Y entonces está el juicio y todo este asunto que se lleva un par de meses. Pero ojo, para el 1 de septiembre entra una reforma de ley en donde dice que por secuestro solo se va a castigar 5 años, es la pena máxima. La pregunta del $1.000.000, abogado. ¿Qué sanción es la que se le va a poner a Juan Pérez por el delito de secuestro? Se le va a interponer donde van a ser 20 años de prisión o se le va a interponer la nueva de 5 años de prisión. ¿Cómo ven? Hay un principio del derecho que dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y ojo, abogados, es un principio constitucional. Y el hecho de que sea un principio constitucional nos deja mucho para pensar. Reitero, el artículo 14 constitucional dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por excepción, en beneficio sí se le va a dar efecto retroactivo. ¿Y cómo funciona la irretroactividad de la ley? Pues vamos para allá. Les decía yo que esta persona había secuestrado a alguien, ¿no? Y la pena máxima es de 40, si no me equivoco, 40 años. Y se viene una reforma unos días después que van a ser 5 años ya, ya no van a ser 40, van a ser 5 años o 70, van a ser 5 años. ¿Cuándo se habla de irretroactividad de la ley? La ley que es aplicable, abogados, siempre se va a aplicar la ley que sea vigente al momento del acto o el hecho jurídico. ¿Ok? Si alguien secuestra a una persona antes de una reforma donde se disminuye la punibilidad, entonces, ¿qué ley se le va a aplicar? Pues la ley que estaba vigente justo al momento que cometió el delito. Y la irretroactividad quiere decir que vas a aplicar una ley a un caso concreto en específico. Ejemplo, si para el 1 de septiembre
sale una nueva ley antisecuestro donde dice que la punibilidad es de 5 años. De acuerdo a lo que yo les acabo de decir, Juan Pérez tiene que ser juzgado con la ley que estaba vigente cuando cometió el ilícito. Es correcto. Pero días después se aprueba una nueva ley que disminuye la punibilidad. Y ojo, a nivel constitucional, el artículo 14 dispone, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por excepción, en perjuicio no, pero en beneficio sí. Y quiere decir que por esa ocasión, por ser un principio constitucional, podemos utilizar otra ley que no lo perjudique. Es un tema bien complicado, abogados, pero básicamente la irretroactividad regulan hechos que se desarrollaron luego de su sanción, por lo que no rigen sobre conductas, ¿ok? Si de repente el robar, no sé, suena absurdo, abogados, yo lo sé, pero el que tú vayas brincando en la calle, ¿no? Por decir algo, tú vas brincando en la calle y eso hasta el día de ayer no constituía un delito, pero hoy ya es un delito. A eso se refiere. O sea, básicamente que las disposiciones no van a regir sobre conductas anteriores a su aparición. Es un tema, yo sé que es un poco ríspido y un poco complejo, yo lo sé y lo entiendo. Pero ¿qué les parece si investigamos un poquito de irretroactividad de la norma jurídica y lo comentamos la siguiente clase? Porque me gustaría saber cómo le entienden, ¿no? Para ver si me estoy dando a entender o no. ¿Vale? Otra de las características de la norma jurídica es que son generales, son aplicables a todos los individuos sin excepción. O sea, no importa si eres mujer, hombre, mujer o quimera, pero la ley se aplica a todos por igual. Ojo, salvo algunos casos en específico, como los menores de edad, pero ese es un tema completamente aparte, porque hay justicia penal para adolescentes, ¿ok? Coercitiva. Su cumplimiento implica la imposición de una pena o castigo. Pues que sea coercitiva es que necesariamente te van a tener que sancionar por la comisión de algo. ¿Ok, abogados? Y bueno, vamos a ver un punto importante. Y el punto importante es para qué sirven las leyes. ¿Cuál es la finalidad de su existencia? Y bueno, básicamente las leyes son herramientas fundamentales para mantener el orden social dentro de un territorio. ¿Ok? Establecen las actitudes que se espera que tengan los individuos y prohíben aquellas que van en contra del bien común de los derechos de los ciudadanos. Las leyes fomentan la igualdad entre los ciudadanos debido a que todos deben de cumplir la ley por igual y no se puede realizar excepciones ni distinciones de ningún tipo. Entonces, básicamente, ¿para qué nos sirven las leyes? Para tener una sociedad armoniosa. Y estas son aplicables a todos los individuos por igual cuando transgredan lo que es nuestro Estado de Derecho, ¿no? Lo que es la misma norma jurídica, entonces se tendrá que sancionar a todos por igual. A excepción, ojo, reitero, de los adolescentes, toda vez que hay una legislación en particular para los adolescentes. Pero de manera general, la ley nos sirve para eso, principalmente para tener un orden social y una adecuada convivencia entre toda la ciudadanía, ¿no? Y bueno, hay un tema muy particular que tiene que ver precisamente con esto de la vigencia de la norma jurídica. Y es un término que está en latín que se llama la vacatio legis. ¿Ok? La vacatio legis es ese periodo que transcurre desde que se publica la norma hasta que entra en vigor. Momento, que fue habitualmente, viene establecido en la propia norma. Para el caso en el que no sea así, se establece como una norma de aplicación subsidiaria, que si una ley no establece un plazo específico para su entrada en vigor, lo hará 20 días después de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y ojo, dentro del proceso legislativo, abogados, que reitero, es una iniciativa de ley
discusión, aprobación, sanción, publicación y la iniciación de la vigencia, dentro de todo este proceso legislativo, también es cierto que el periódico oficial de la Federación o el boletín del Estado, dependiendo del caso, o el periódico oficial del Estado, donde se publique esta ley o alguna reforma, alguna ley, porque todas son públicas, todas las publican en un periódico. El mismo periódico, boletín o diario oficial de la Federación, te dicen cuándo entra en vigor. ¿Qué quiere decir? Que si hoy sale la publicación en el diario oficial de la Federación o en el periódico oficial de la Federación o en el boletín del Estado, y hoy con fecha 17 de agosto sale que se publica una ley que prohíbe mascar chicle en la vía pública, por decir algo, ¿no? ¿Cuándo entra en vigor si hoy se publica? Ah, bueno, la misma publicación te va a decir, y va a entrar en vigor a partir del 15 de septiembre del 2024. ¿Qué quiere decir? Que de aquí al 15 de septiembre del 2024, pues sí, ya está la ley promulgada, pero todavía no es vigente, ¿ok? Ojo ahí, ¿eh? ¿Cuándo empieza a ser vigente? A partir del 15 de septiembre. Y a partir del 15 de septiembre, cualquier persona que esté en vía pública mascando chicle, entonces se le va a sancionar porque eso es lo que dice la ley. ¿Ok? Ojo, lo ideal es que las leyes que se promulgan, que ya se publican, tengan una fecha de entrada en vigor. Pero, ¿qué pasa si no la tienen? Aquí viene la vacatio legis. ¿Qué pasa si no la tienen? Se entiende que una vez que se publique, si no tiene como tal fecha de entrada en vigor, se entenderá que se harán 20 días posteriores a la publicación. Entonces, a partir del día de hoy, empezamos a contar los días porque en 20 días posteriores, ya que no se puso en la publicación cuando entraba en vigor, se entiende que 20 días posteriores de la publicación, entonces va a entrar en vigor la ley. ¿Sale, abogados? Pongan atención si tienen alguna duda de esto, por favor, les suplico, háganmelo saber. ¿Ok? Yo sé que no está fácil, abogados, yo lo sé. La inobservancia de la ley por su ignorancia y cuáles son sus consecuencias. Ojo, abogados, otro de los principios generales del derecho es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Voy a poner un ejemplo claro. Yo empiezo a manejar, ¿vale? Yo no manejaba y empiezo a manejar. Y entonces me voy en carretera y me gusta la adrenalina de la velocidad y me voy a 200. Y de repente me intercepta una patrulla. Y entonces yo le digo, perdón, pero es que pues yo no sabía que manejar a 200 kilómetros por hora, pues podía ser una sanción, ¿no? O una falta administrativa. Yo no sabía eso. Si yo le digo eso al policía, el policía no me va a decir, ah, no se preocupe, váyase a 50, pero ya no le suba a 200, se puede ir. Claro que no. Aquí aplica el principio que les decía yo. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y aplica para todas las leyes. Es un principio general del derecho. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y aplica para todo, abogados, para todo. Yo no sabía que no debo de traer vidrios polarizados. ¿Te pueden infraccionar? Si el reglamento así lo manifiesta, por supuesto. Pero es que yo no sabía, ese no es mi problema, así lo dispone el reglamento. Si tú vas a empezar a manejar un carro, debes de saber cuáles son las disposiciones legales para evitar o pasarte un alto o saben, alguna situación particular de tránsito. Y lo mismo pasa con todas las legislaciones. Ay, es que firmé un contrato de compraventa, ¿no? En donde, pues me pagaron el dinero y pues yo no entregué la cosa, pero pues yo no sabía que la tenía que entregar luego, luego.
o que la tenía que entregar al mes o a la fecha que se haya pactado en el contrato y no la entregaste. Pero es que yo no sabía. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y reitero, aplica para todo, abogados, para todo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver esta parte que nos dice, uno de estos principios representa una verdadera complicación para los ciudadanos, ya que las leyes tienen una característica especial, la presunción de que a su promulgación son ya, por el simple acto, conocidas por todos los ciudadanos. Y me queda claro que ustedes me reclamen y me digan, oiga, licenciada, pero ¿cómo es posible si yo no tengo el conocimiento de la ley? Yo no sabía que esto tendría que pasar. Pues sí, por eso es un principio general del derecho, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, lo ideal aquí es estar informados, lo más informados posible, sobre todo para evitar caer en la inobservancia de la norma jurídica, ¿no? Y la ignorancia de la misma. Yo sé que en el Estado mexicano tenemos muchísimas leyes, muchas. Y bueno, tenemos otra cuestión que es la inalterabilidad de la vigencia de la ley, no obstante situaciones fácticas contrarias, previsión legal, pacto entre particulares, desuso, costumbre o práctica en contrario. ¿Qué es todo esto? Bueno, la inalterabilidad de la norma jurídica bajo algunas cuestiones en particulares, ¿no? Todo aquello que sea contrario a una previsión legal, ¿qué quiere decir? Todo aquello que de algún modo no está previsto, ¿no? Esta inalterabilidad de la vigencia de la ley, porque no tienes conocimiento de cómo funciona, pues no se puede contemplar, ¿no? Y esto nos dice, el término debe ser alterado, como en el caso del principio de inalterabilidad de la cosa juzgada, que consiste en que lo concluido y decidido en todas las instancias jurisdiccionales. Yo sé que no me están entendiendo nada. Parece que yo tampoco me entiendo, pero se equivocan. Miren, eh, esta parte de la inalterabilidad de la norma jurídica quiere decir que la norma no se altera para rápido, ¿no? Sin importar determinadas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hablábamos o leíamos de algo que se llama cosa juzgada. Y tal vez, no lo sé, lo hayan escuchado alguna vez. ¿Qué es la cosa juzgada? Yo me enfrasco con Juan Pérez en un asunto legal de carácter civil por un incumplimiento de contrato, ¿vale? Y entonces resulta de tal suerte que yo inicio la demanda, ¿vale? Yo inicio la demanda, demando a Juan Pérez por incumplimiento de contrato. Y entonces, se dan los 9 días para contestar en el estado de Hidalgo y Juan Pérez no contesta la demanda. Se dice que el caso se va en rebeldía. O sea, Juan Pérez no contestó, pero el proceso sigue, ¿eh? No importa que Juan Pérez no haya contestado, la máquina jurisdiccional ya se echó a andar. Y entonces se lleva todo el proceso y llega la sentencia y gano el asunto. ¿Por qué? Pues lo gané porque Juan Pérez no contestó. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. ¿Y qué pasa si Juan Pérez me quiere demandar por la misma cuestión? Por el mismo asunto, exactamente el mismo asunto que ya se juzgó. Pues le van a decir, no puedes, Juan Pérez, porque esto ya es cosa juzgada. Esto ya se juzgó. Que tú no contestaste en tiempo y forma, esa es tu bronca. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. Si yo les inicio una carpeta de investigación por el robo de un vehículo, ¿ok? Se resuelve ese asunto y quiero volver y ganan ustedes.
y quiero volver a iniciar carpeta de investigación por el robo del mismo vehículo en contra de ustedes. Ya no se va a iniciar porque es cosa juzgada, ese asunto ya se juzgó. A eso, a eso se refiere la inalterabilidad de la vigencia de la ley. Y un ejemplo claro es la cosa juzgada. Lo mismo, si tienen dudas, cuando vean esto, háganmelo saber y lo repasamos, por favor. No quiero que se vayan con dudas, abogados. Yo sé que no está fácil, y más cuando pues no pueden sacar sus dudas en el momento, ¿no? ¿En qué consiste derogar? Bueno, uno de los preceptos de la ley, código o reglamento, mientras que la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto. ¿Ok? Pues tenemos dos términos particulares, derogación y abrogación, y tienen que ver específicamente con la norma jurídica. Cuando derogamos, quiere decir que, bueno, revocamos o cambiamos una parte del texto de la norma jurídica, se modifica, hay una modificación, ¿ok? Mientras que la abrogación dice que básicamente lo que se hace es eliminar un mandato legal. Se abroga, se anula esa ley. Entonces, nosotros en nuestros códigos o en línea, de repente podemos ver algunos artículos que dice derogado, derogado, derogado y hay una modificación. O abrogado, 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 que hay una eliminación como tal, ¿no? Entonces, básicamente es la abrogación y derogación, abogados. La vigencia de las leyes en el tiempo se haya presidida por el principio de irretroactividad, del cual ya hablamos hace un momento, y México ostenta el rango de principio constitucional y se encuentra consagrado por el artículo 14, que a la letra reza, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Les recuerda eso algo, abogados? Ya lo habíamos platicado, ya se los había yo comentado. La irretroactividad de la norma jurídica que tiene que ver constitucional es algo que lo tenemos a nivel constitucional en su artículo 14 constitucional, ¿ok? Entonces, básicamente a eso se refiere este término de la irretroactividad de la norma jurídica. Y como les recuerdo nuevamente, chéquenlo, léanlo, investiguenlo y lo platicamos la siguiente sesión para que no tengamos ningún tema y ninguna situación con respecto a la irretroactividad de la ley para que quede claro. ¿Ok, abogados? Ok, pues bueno, vamos viendo qué es la capacidad jurídica. ¿Alguna vez han escuchado ese término? Capacidad jurídica. Y bueno, la capacidad jurídica no es otra cosa que la capacidad en latu sensu, que es la aptitud que tienen las personas para ser titulares de derechos y sujetos de obligaciones. Y en su caso, ejercer esos derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí mismos. Entonces, la capacidad jurídica, a grosso modo, es la capacidad que tenemos las personas de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Ok? En el mismo acto, pues bueno, contraemos obligaciones a través de la celebración de actos jurídicos. Un ejemplo clarísimo, una compraventa. ¿De qué? De una casa, de un carro, de un terreno, de lo que sea. O sea, al final del día estás haciendo una relación contractual. Hay un comprador y un vendedor, ¿ok? Y que ambos tienen esa capacidad jurídica, uno para vender y el otro para comprar, uno para tener derechos y el otro para adquirir obligaciones. No todos tenemos esos derechos. En eso consta la capacidad jurídica, esa capacidad de ser capaz de derechos o ser sujeto de derechos y obligaciones, abogados. ¿Ok? Ok, entonces entendamos eso por capacidad jurídica. ¿Ok, abogados?
Perfecto. Básicamente, abogado civil, pues viene siendo gran parte de la columna vertebral del derecho, a grosso modo. Deme un segundo, por favor. Regáleme un segundito, por favor. Ok. La capacidad y capacidad de ejercicio. No sé si alguna vez ya lo hayan escuchado, pero bueno, nuestra capacidad de goce es esa aptitud y sujeto de obligaciones. Todo sujeto deberá de tenerla, ya que de suprimirse carecería de razón el ser de la personalidad, porque impediría que a la persona este, le impediría esa posibilidad jurídica de actuar. Entonces, es súper importante esta capacidad de goce, que era justo lo que les decía, ¿no? Hace rato, esta capacidad o esta aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Y entonces, para que un sujeto, este, pues debe de cubrir con determinados requerimientos. E incluso, por ejemplo, hablábamos hace un momento de todos aquellos derechos electorales, por ejemplo, cuando una persona es privada de su libertad, que no es como que pueda votar y ser votado porque sus derechos civiles están limitados, ¿no? De alguna manera, no así sus derechos humanos, reitero. Pero en el caso de la capacidad de goce y de ejercicio, si una persona está en prisión, pues no tiene no puede ejercer esa capacidad de goce y de ejercicio, ¿no? Entonces, la capacidad de goce, pues básicamente nos da ese derecho de ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Y bueno, como nota particular, nos dice que no se coincide la noción de persona sin la capacidad de goce, ¿ok? Pues sí, claro, una de las características de la persona, no de la personalidad, de la persona es precisamente la capacidad de goce, esta capacidad que tiene de realizar actos jurídicos, ¿ok? Si no tiene esa capacidad, pues se ve limitado de alguna manera, ¿no? Y bueno, tenemos la capacidad de ejercicio que puede definirse como la aptitud para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, celebrar actos jurídicos, así como exigir aquellos derechos y cumplir aquellas obligaciones por sí mismo. Y entonces nos podemos dar cuenta, abogados, que esta capacidad de goce y la capacidad de ejercicio van de la mano, ¿no? Una no puede subsistir sin la otra. Entonces, es este derecho de sujetarnos a determinadas obligaciones, dar cumplimientos a ellas y también exigir que se nos cumplan cuando nosotros celebramos algún tipo de acto jurídico, ¿no? O alguna situación. Y bueno, tratándose de personas físicas, la capacidad de ejercicios está sujeta a condiciones propias de los seres humanos como la edad, circunstancias físico-mentales, etcétera. Y aquí, ay, voy a hacer una acotación, abogados. No sé si ustedes hayan escuchado los términos persona física y persona moral y la diferencia entre estas dos. Bueno, personas físicas somos nosotros, los individuos. Así, simple y llanamente, nosotros somos personas físicas. ¿Quiénes son las personas morales? Las personas morales son básicamente aquellas personas que crean sociedades mercantiles, ¿ok? O sociedades civiles también. La diferencia entre las sociedades civiles y las sociedades mercantiles es que las sociedades mercantiles tienen un fin de lucro, mientras que las civiles pues no tienen un fin de lucro, ¿no? Esa es la diferencia. Pero a estas se les llaman personas morales, en donde un conjunto de personas se unen para crear una sociedad, ya sea civil o mercantil, y lo que crean es una persona moral. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues de primera instancia entender la diferencia entre persona física y persona moral.
Y justo la lámina nos dice, tratándose de personas físicas, la capacidad de ejercicio está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, porque somos personas físicas, como la edad, circunstancias físico-mentales, etcétera. Y ojo, la pregunta del millón sería, ¿ustedes celebrarían un contrato con un niño de 13 años? No, porque empezando no tiene capacidad jurídica porque no es mayor de edad, ¿vale? Entonces, la edad influye mucho en esta parte, pero sobre todo por la obtención de la capacidad jurídica, la capacidad que tiene alguien para contratar, 18 años. Las cuestiones mentales y físicas también son importantes en la capacidad que pueda tener una persona física, por supuesto, principalmente las mentales, ¿no? El hecho de que una persona esté en estado de interdicción, o sea, que de repente tenga estos lapsus de pérdida de memoria, pues no sabes en qué momento estás hablando con la persona en el mejor de sus momentos o si tiene esa laguna mental, ¿ok? Y eso puede constituir para efecto de un contrato, por decirlo de alguna manera, como un vicio en el consentimiento, que los vamos a ver más adelante, jóvenes. ¿Cuáles son los vicios en el consentimiento? Entonces, es importante esta capacidad que tenemos las personas, ¿no? Tanto física como emocionalmente, y obviamente la capacidad jurídica que tenemos las personas para realizar cualquier acto jurídico. Y bueno, este, ¿cuáles son los atributos de las personas físicas? El concepto jurídico de persona se explica con sencillez clara sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Nombre, domicilio, el estado de las personas, capacidad, patrimonio y nacionalidad. Fíjense cuáles son nuestros atributos como persona, hablando de una persona que, que va a tener una capacidad jurídica, ¿no? Algo tan importante como el domicilio, y lo podemos ver clarísimo en contratos tan simples, ¿no? Porque hay contratos con una complejidad impresionante, pero un contrato de renta, de arrendamiento o un contrato de compraventa, se tienen que poner los domicilios. Y el domicilio es un atributo de la personalidad. Nombre y apellidos, ¿ok? Claro, porque si no, ¿con quién vas a contratar? El estado de las personas. Y ojo, estado nos estamos refiriendo a su estado civil, que es un estado importante, por algunas cuestiones que ya veremos más adelante. La capacidad, ¿no? ¿Tienes capacidad jurídica, sí o no? ¿Eres mayor de 18 años o no lo eres? Eres, eh, eh, estás con tus capacidades, o sea, no tienes una pena privativa de libertad o no estás acusado, por decirlo de alguna manera, por la comisión de un delito como fraude, entre otros, ¿no? Patrimonio. Las personas tenemos patrimonio, claro, ¿no? ¿Cuál es tu patrimonio? Tu carro, tu casa, algunas tierras, animales, vamos, es tu patrimonio, joyas, no sé, particularidades, ¿no? Pinturas, todo aquello que incluya formar parte de tu patrimonio. Y nacionalidad, una vez más, pero ahora en materia civil, estamos viendo el tema de la nacionalidad, como ya lo vimos en materia constitucional, ¿no? Vean la importancia que tiene la nacionalidad. Y bueno, partiendo de cada uno de los atributos de las personas, pues damos inicio con el nombre. Y en el caso de el nombre, puede definirse al nombre como las palabras que identifican a una persona a fin de que sus actos individualizados por el ordenamiento jurídico generen con ella y a nadie más, ¿no? Entonces, en materia civil, el nombre básicamente es todo ese conjunto de caracteres que tiene una persona a fin de hacer una distinción de manera jurídica con la finalidad de que cualquier consecuencia jurídica que se desencadene sea específicamente para esa persona. ¿Por qué? Porque acuérdense que también hay muchas personas que somos homólogas, ¿no? Que tenemos el mismo nombre y en algunos casos el mismo apellido.
porque bueno, podemos saber 50 Isabeles por decir muy poquititas, pero ¿qué es lo que hace diferente? Tal vez el primer nombre o el segundo nombre o el primer apellido o el segundo apellido, ¿no? O la fecha de nacimiento, ¿saben? Porque sí habemos muchas personas que somos homólogas, precisamente por eso, pero el nombre es una forma de distinguir a las personas en el caso de celebrar actos jurídicos. Y el surgimiento del CUR, pues tiene una razón de ser, ¿no? ¿Cuántas personas no se encuentran en toda la República Mexicana por lo que respecta a nosotros? ¿Cuántos homólogos no tendremos, no? ¿Cuántas personas no se llamarán Isabel, Juan Pérez, Francisco Morales, N cantidad, ¿no? Entonces, básicamente, pues a eso responde el nombre. Y bueno, toda relación jurídica impone deberes y atribuye derechos a los sujetos de dicha relación. De allí que sea necesario que en cada relación jurídica precisar correctamente qué persona o personas son sujetas de esta relación, quién o quiénes pueden exigir como acreedor o acreedores una determinada conducta sobre quién es deudor o deudores. Recae el deber jurídico de cumplirla. Y bueno, aquí ya nos está hablando de una relación jurídica, ¿no? Y entiéndase por relación jurídica esta relación que se da a través de que se imponen deberes y se atribuyen derechos entre los sujetos que están dentro de esta relación jurídica, ¿ok? Y bueno, hablamos, por decir algo, de una compraventa de un carro, pues estamos hablando de que hay un acreedor y ya hay un deudor, ¿ok? Pero hay un intercambio de un bien, en este caso el bien es el vehículo. ¿Y qué quiere decir? Que en el contrato, o sea, en este contrato celebrado con esta relación jurídica, se dispone la entrega de una cantidad en específico de dinero y una vez que se entregue esa cantidad, se entrega un vehículo con las características previamente especificadas en un contrato, ¿ok? ¿Qué está sucediendo ahí? Se está dando una relación jurídica, abogados. Cuando nosotros queremos rentar una casa, es lo mismo. ¿Qué está pasando? Se está dando una relación jurídica porque hay un contrato de por medio. Cuando nosotros queremos contratar un salón de eventos para una boda, 15 años o lo que sea, cualquier evento, y se firma un contrato, que hay ahí una relación jurídica. Hay un acuerdo de voluntades, abogados. Hay contratos. Fíjense, vean cómo con cosas que parecen no tener trascendencia jurídica sí la tienen, ¿no? Y ay, de esto se encarga el derecho civil. Por eso es tan vasto y tan importante. Y bueno, para finalizar, abogados, eh, forma el nombre propio, también conocido como nombre de pila, y el apellido o apellidos, generalmente paterno y materno, elemento que se identifica como patronímico. Ojo, justo lo que les estaba yo comentando hace ratito respecto a los atributos de la persona, el nombre y el nombre con sus apellidos, ¿no? Que al final del día pues forman el nombre de pila y el apellido paterno y el apellido materno por lo que respecta al Estado mexicano. Entonces, pues ahí es como se complementa el primer atributo de la persona. La vinculación de estos elementos es propiamente el nombre de la persona física sin perder de vista la partícula que podríamos llamar elemento principal del nombre es el apellido, en tanto que el nombre propio sirve para integrar la denominación y para aludir con mayor precisión a la persona, la cual se refieren a aquellas partículas principales. Lo que nos está diciendo en pocas palabras es, ok, ¿qué es básicamente lo que vendría distinguiendo a una persona que pueda tener el mismo nombre? Pues el apellido, ¿no? El patronímico. Si bien es cierto que tenemos el nombre de pila, pero lo que distingue, puede haber 50 Juanes, pero de esos 50 Juanes, los 50 Juanes tienen apellidos distintos. Morales, Ramírez, Leines, Esparza, no sé, Ponce, Contreras, los apellidos que ustedes quieran, gusten y manden. Básicamente, a eso es lo que nos está explicando y eso es lo que nos quiere decir. ¿Ok, abogados? Pues bueno,
Hasta aquí voy dejando la sesión en Derecho Civil, tomando en consideración que la siguiente sesión estamos ya terminando civil, toda vez que constitucional ya está terminado. Les pido de la manera más atenta que verifiquen por favor sus actividades. No se les olvide entregarlas en tiempo y forma, tomando en consideración de que sus actividades valen el 80, perdón, valen un porcentaje importante de su calificación. Entonces, jóvenes, por favor, les encargo mucho. Chequen muy bien sus portadas, háganlo de manera adecuada. Ya estamos en la universidad. Porfa. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora. Muchísimas gracias y una vez más, una disculpa por los inconvenientes. Que tengan excelente tarde, abogados. Gracias.